Hola a todos y bienvenidos una vez más a la WM. Hoy tenemos un capítulo de WM por DM en el que tenemos un invitado súper especial, Guillermo González de Charlas de Fútbol. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro? Es un placer estar aquí. Ya han pasado casi todos mis compañeros de charlas de fútbol y bueno, pues tras la nominación de Adri era algo que no podía dejar pasar. Es un placer tenerte, de verdad. Y empezamos con la primera pregunta, que es la que le hacemos a todos nuestros invitados, Venga. que es ¿quién es Guillermo González? Bueno, es una pregunta difícil de contestar porque siempre considero que es complicado definirse a uno mismo o decir quién es o qué hace, pero bueno, yo lo resumiría en un periodista que a día de hoy puede presumir de estar cumpliendo su sueño, que es llevar a cabo su profesión, sobre todo en una etapa en la que para todos está siendo muy complicada. Y creo que más si cabe hay que valorar todo lo que uno ha podido conseguir y bueno, pues siempre trabajando con muchísima humildad, con muchísimo esfuerzo y con vistas a mejorar, que yo creo que es algo que me define. No soy, como siempre digo, no soy un Leo Messi, pero lo mismo sí que soy un poco más Fede Valverde, ¿no? Intentar trabajar y mejorar día a día. Yendo directamente al tema, como has mencionado, a Fede Valverde, has comentado muchas veces que hay referencias y figuras en el fútbol que te encantan. Sí. Amavisca, Francesco Totti, etcétera, son figuras que desde luego te han marcado. Dentro del fútbol, ¿qué es lo que más te gusta, más allá de lo que ocurre dentro del campo? A mí lo que más me gusta del fútbol es sobre todo lo que influye en las personas. Es decir, cuando me fijo en alguna historia o en algún equipo o en algún jugador, qué es lo que repercute en la sociedad o qué es lo que repercute en el entorno, ¿no? Te pongo un ejemplo. Uno de mis ídolos es Francesco Totti, ¿no? Pues explicar por qué Francesco Totti es tan importante para la Roma o para la ciudad de Roma. Un romano romanista con ofertas de otros clubes que no abandona su club teniendo, pues como decíamos, ofertas multimillonarias de equipos como el Milan o el Real Madrid, por qué siempre visita los mismos sitios, por qué ama a la ciudad de Roma por encima de cualquier cosa y que también se justifica en el terreno de juego, ¿no? En muchísimas acciones o en muchísimos momentos. Me importa eso en el fútbol, sobre todo en lo que le influye a las personas, porque creo que el fútbol es algo más que un deporte. Bueno, se puede decir que cogiendo esa mítica frase que es la cosa menos importante, o sea, la cosa más importante de las menos importantes, para mí no, para mí el fútbol muchas veces ha explicado reflejos de la sociedad. Entonces, por eso me gusta también sobre todo el fútbol y eso es lo que más me fijo. Como has dicho, eres periodista, pero ¿en qué momento notas la vocación comunicativa? ¿En qué momento te das cuenta de que quieres serlo? Bueno, yo creo que me empiezo a dar cuenta sobre todo en la ESO, bachillerato, cuando quiero seguir vinculado al deporte. Yo evidentemente nunca iba a aspirar a ser un grandísimo jugador de fútbol, pero me gustaba el deporte, cualquier tipo de deporte, y la manera de estar más vinculado era la comunicación o el periodismo. Entonces, a partir de ahí focalizo lo que son mis objetivos y ahí es cuando me doy cuenta de lo que puede darme el periodismo o de lo que me puede acercar a cosas que yo amo. Que yo creo que ese es el principal vínculo. Yo ya había escuchado pues Carrusel Deportivo de pequeño, de comprarme mis padres casi todos los fines de semana el periódico para ver la jornada, ver Estudio Estadio. Y claro, ya tenía referentes y en eso pues también me ayudó a tener el foco más definido. Luego a partir de ahí, pues en la carrera pues ya vas puliendo, te vas puliendo como periodista y vas focalizándote más si cabe en lo que quieres hacer. Como has mencionado, ya tenías varias referencias antes de empezar la carrera. ¿Podrías destacar quizá dos o tres que te impactaran más que el resto? Sí, bueno, yo mira que con el paso de los años, pues a lo mejor ya no lo considero tan referente, ¿no? Pero Paco González para mí era una referencia de pequeño por Carrusel Deportivo, ¿no? Por esas retransmisiones de toda la jornada, con Pepe Domingo Castaño, con Manolo Lama, pues es un recuerdo que en mi juventud yo tengo. Un periodista ya más a nivel escrito que siempre me ha gustado es Enrique González, que para mí es una de las grandes firmas que hay en España y que ha explicado muy bien los contextos en las ciudades en las que he estado. Para mí uno de mis libros favoritos es Historias del Calcio,
que él aprovechó su estancia en Roma como corresponsal en el país, pues para hablar un poquito de fútbol italiano, ¿no? Pues esta también es una de mis referencias. Y bueno, yo creo que para todos un poco, gente como Julio Maldonado Maldini, ¿no? Por el hecho de llevarnos las parábolas que no teníamos en casa, pues a la nuestra propia, ¿no? Esa experiencia de fútbol internacional que muchos de nosotros pues desconocíamos y que él te la trasladaba a casa. Pues seguramente de juventud sean esos tres referentes o de los que yo más me acuerdo. Has mencionado también el impacto literario que tienen todos ellos en ti. Sí. Y hablando de literatura, no podemos obviar pues, todos aquellos documentos que tienen tu firma, tus hijitos, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo es la experiencia de escribir un libro? ¿De qué te sientes más orgulloso de ellos? Bueno, lo que más orgulloso me siento es de con quién lo comparto. Eso es lo primero. O sea, el primero con Andrés y con Juan y el segundo con Juan y con Diego. Eso es de lo que más me siento orgulloso. Lo segundo, de darte cuenta de lo duro que es escribir un libro. O sea, todo el mundo ve ya el libro formado, montado, con los capítulos, pero la selección de los capítulos, la selección de los personajes, por ejemplo, las horas y horas que te tienes de documentación, de escritura, de quebrarte la cabeza, de decir, sí, es mi propio bebé, pero lo termino odiando. De decir, es tan frustrante en ocasiones que llega un momento que dices, uff, no sé si me compensa, pero esa relación de amor-odio en el proceso de escritura también tiene ese punto bonito a la hora de poner, yo siempre lo he dicho, a mí me parece que es algo que ahora no soy muy consciente, pero que el día de mañana yo creo que lo mentalizaré más a la hora de pensar que he dejado mi huella o mi firma en, yo qué sé, en la literatura o en la escritura de aquí en España, ya sea hablando de fútbol o de cualquier cosa. Y eso, pues, es algo que no me imaginaba cuando entré en la carrera, por ejemplo. Y es algo por lo que también me siento orgulloso, pero principalmente por con quién lo he escrito, porque para mí algo muy importante de compartir algo es sobre todo personas con las que no solamente tengas un buen feeling periodístico, sino también una amistad. Y para mí, pues tanto Andrés, Juan como Diego, pues lo son amigos míos. Como has mencionado, todos los productos que creáis en charlas de fútbol, ya sea el libro, cualquier vídeo, incluso un capítulo de podcast, llevan un montón de documentación y la creación de los guiones, etcétera, detrás de cámaras. Mm. Dentro de ese trabajo sucio, por llamarlo de alguna manera, ¿cuál es el que más disfrutas? Para mí el que más disfruto es el de documentación, porque yo siempre digo que soy un ignorante, pero prefiero ser un ignorante porque así puedo aprender muchísimas más cosas. Eh, Creo que es algo que no tiene que perder una persona, que sea seguir alimentando su cultura, seguir conociendo cosas, seguir teniendo la motivación, la curiosidad. Y eso creo que va implícito dentro de la documentación, ¿no? No cansarte de buscar el hilo de una historia, buscarle todas las aristas, intentar que exprimir por completo una historia y quedarte satisfecho de que lo has contado absolutamente todo. Creo que eso también es uno de los grandes, o sea, una de las grandes cosas que tiene que tener un periodista, ¿no? La rigurosidad en la información y ahí entra el proceso de documentación, ¿no? De fuentes, de muchas cosas, pero creo que ahí el estar bien informado y documentado, creo que es una base muy importante para un periodista. Por eso le doy tanta importancia y muchas veces creo que todos en la profesión hemos cometido errores que luego hemos pulido. Yo, vamos, te podría decir un montón de revisar mejor las fuentes y tal. Por eso le doy tanta importancia y le doy tanta valía. No es el caso, no es el mío por lo menos, pero hay mucha gente que ve el periodismo como un oficio un tanto monótono. Hmm. Se ha preguntado mucho a deportistas, incluso a, yo que sé, directivos, pero yo no recuerdo escuchar a nadie preguntárselo a un periodista. ¿Cómo se mantiene la motivación a lo largo de los años en este oficio? Pues es muy buena pregunta, porque creo que todos pasamos por procesos de altibajos, ¿no? De estar muy motivado, luego desmotivarte, no encontrar un objetivo en esta vida laboral. Creo que lo importante, o al menos para mí, para otros será otra cosa, ¿no? Es no cansarme, como te decía antes, de aprender nuevas cosas. Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo hace poco creía que sabía bastante, imagínate, de Photoshop, pero haciendo cursos y estudiando un poquito más me he dado cuenta que no sabía absolutamente nada, de que tenía que aprender muchísimo más. O yo creía que sabía bien de edición, pues no, o sea, puedo aprender muchísimas más cosas. Y yo creo
O sea, te estoy hablando de cosas muy puntuales, pero al igual que te puedo hablar de, yo creía que lo sé todo de fútbol italiano, por ejemplo, pero no sé absolutamente nada. Entonces, en ese aspecto, en la curiosidad, en saber que no lo sabes todo, creo que es importante para motivarte, para decir, voy a ir un paso más allá. Sobre todo el crecimiento como profesional. Creo que es uno de los grandes errores que yo al menos he visto en la profesión, en algunos ejemplos, no en todos, es que nos damos, o sea, damos por sentado que lo sabemos todo o que con eso ya nos vale. Y yo desde que empecé con proyectos como Campeones o Kaiser, he aprendido un montón de cosas que no me imaginaba que iba a aprender. Y eso me ha ayudado a motivarme, a mantenerme un poquito más, más fresco, ¿no? Para, no sé, para que no se vea una actitud pesimista, pusilánime y que no parece que mis proyectos están muriendo. Entonces, creo que, al menos en mi punto de vista, aprender más cosas, aprender más herramientas o creer que no lo sabes absolutamente todo me ha ayudado a motivarme mucho más y a, no sé, intentar dar lo mejor de mí. Yo, como alguien que quiere estudiar periodismo y alguien que quiere ejercer como periodista, creo que una de las claves o algo a lo que apunto es disfrutar de mi rutina. Mm. ¿Qué parte de la tuya es la que más te gusta, la que más paras un segundo y dices, cómo me gusta hacer eso todos los días? Buah, una de las cosas que, por ejemplo, ahora más estoy disfrutando es editar, por ejemplo. Mira que es algo que suele ser todo lo contrario, ¿no? Lo más pesado. Pero yo le he encontrado un punto de gusto a la edición de vídeo, o a la edición de podcast, o a todo lo que tiene que ser el trabajo sucio dentro de lo que puede ser un canal de YouTube o de un medio de comunicación, porque a partir de ahí se puede crear algo. Y yo siempre digo que el cómo influye muchísimo a la hora de estar mejor posicionado. Te pongo un ejemplo. Habrá 10, 15, 20 canales de YouTube o 20 medios de comunicación que den una noticia. Veas el ejemplo de Leo Messi se puede ir del Fútbol Club Barcelona. Pero seguramente te quedes con el que lo cuente de una manera distinta, que esto ya influye también en el mensaje del comunicador, o de cómo ha hecho el diseño, o de cómo ha editado el vídeo, o de cómo es de fresco este vídeo. Entonces, ese proceso creo que influye pues en ese trabajo sucio que te comentaba, ¿no? En ese trabajo que a lo mejor para muchos es muy aburrido, pero hoy a día de hoy es una de las cosas que más estoy disfrutando. Otra de las cosas que más disfruto es los procesos creativos de las ideas que tenemos que dar a la hora de que, pues los vídeos, ¿no? Pues formatos que habéis visto en charlas de fútbol como los 300 millones, formatos como por ejemplo los challenge, de darle una vuelta para que la audiencia no solamente aprenda o esté informada, sino también que se entretenga. Esa conexión de información-entretenimiento, que hay gente que la tiene como muy estigmatizada, que la cree, o sea, que se cree que no es periodismo, pero para mí puede ser una manera de hacer periodismo, creo que es algo también, o sea, un caso de éxito, ¿no? Porque al fin y al cabo, en nuestro caso en YouTube nos estamos dirigiendo a un público muy joven, que si le das la información muy lineal o si se la das muy plana, se termina aburriendo y se termina yendo. Entonces, ese proceso creativo que te decía es muy, no sé, es muy gratificante cuando ves que hay un feedback positivo por parte de la audiencia. Como has dicho, este terreno que es Internet, sobre todo en el tema YouTube ahora, que está, bueno, plagado de medios de comunicación deportivos, es difícil conseguir el éxito y conseguir seguir creciendo día tras día. Al principio de todo, al inicio de vuestros proyectos, tanto en Kaiser como en Campeones, incluso al inicio de charlas de fútbol, ¿cuáles eran vuestros objetivos? Mira, yo te voy a contar una anécdota personal, ¿vale? Y a partir de ahí creo que puedo explicar cuáles han sido mis objetivos hasta el día de hoy, ¿vale? Mira, yo cuando estuve en Marca trabajando, em, yo sabía que tenía una fecha de caducidad, que esto es algo que nos ha pasado a muchos compañeros de profesión, a gente que está empezando en la carrera. Sabía que yo tenía como becario, pues los días contados, ¿no? Entonces yo a partir de ahí necesitaba que la gente viera las capacidades que tenía, ¿no? A partir de ahí le escribí un correo a Juan, porque él tenía un blog que se llama Kaiser, bueno, una página web, una revista digital, que se llama Kaiser Fútbol, y yo quería pues mostrar mis artículos en algún medio, aunque no fuera cobrando. Quería visibilizar un poquito más mi marca o mi propia firma. Entonces, a partir de ahí le escribí un correo. Sabía que no era lo suficiente, porque tenía que también pues hacer carrera, ¿no? Hacer currículum, aparte de lo que podría hacer en Kaiser, y con suerte, gracias a un amigo que siempre le estaré eternamente agradecido, que se llama Quique, me pasó el contacto de una persona de Eurosport, pasé un proceso de selección
y, y luego conseguí pasar y me ficharon, ¿no? En este aspecto. Empecé como becario y luego un poquito creciendo. Me acuerdo que cuando me dijeron que sí, me habían cogido, era el Mundial 2014. El partido era Alemania-Estados Unidos. Yo estaba en un bar y cuando me dijeron que sí que entraba, llegué a casa y me puse a llorar. Fíjate, qué tontería, ¿no? Pero porque la frustración del periodista es no poder llegar a demostrar lo que puede dar. Yo creo que esa es la mayor frustración, porque dices, ostras, tengo muchísimo que dar, pero la cosa está tan complicada que a veces pues no tienes esa oportunidad. Yo no estoy nunca a favor del mensaje este de, buah, si luchas lo conseguirás, tal. Hay gente que no tiene segundas oportunidades en esta vida, ya sea laboral o en cualquier ámbito. Entonces es muy frustrante. Entonces, pues bueno, mi objetivo, como te decía, era ir cogiendo un poquito más de camino como periodista. Luego, a partir de ahí, pues el atrevimiento, ¿no? Saber que tenía que hacer cosas para atreverme, porque sabía que también tenía los días contados en Eurosport. Y a partir de ahí, pues nacieron proyectos como Campeones, como charlas de fútbol. Saber que tienes que crear algo propio y demostrarle a la gente que no necesitas tampoco de un medio de comunicación para poder crear algo bueno y que tenga su audiencia y que tenga éxito. Yo en este aspecto me considero un afortunado porque he coincidido con gente con la que no solamente ve el periodismo como yo, sino que es más que válida y más que competente y a la que admiro y aprecio. Y les tengo un cariño tremendo. Pues ya sé, por ejemplo, Juan, que es mi hermano profesional y casi mi hermano personal, ¿no? En este aspecto. Y mi trabajo en este aspecto, o mi idea, o mi objetivo es seguir creciendo, seguir pudiendo, seguir teniendo oportunidades para demostrar que como periodista puedo aportar algo más. Ese es mi principal objetivo. No quiero, cuando llegue el momento en el que no pueda dar más, pues seguramente me dedique a otra cosa. Pero mi objetivo a día de hoy es seguir creciendo, porque sé lo frustrante que es no poder demostrarlo. Por eso te quería poner un ejemplo para explicarlo todo. Pues creo que ha quedado muy, muy, muy claro. Y me quedo con una cosa que has dicho, que has hablado de Juan y has hablado de que le consideras, bueno, en la práctica un hermano. Hmm. Otra persona que se ha referido a ti como un hermano en una entrevista WM por DM es Diego Campoy. Y eso es algo muy a tener en cuenta, porque en un ambiente de trabajo encontrar unas relaciones personales así es algo que está fuera de lo normal. Hmm. ¿Hasta qué punto crees que os ayuda eso? ¿Cómo definirías vuestras relaciones personales? Bueno, yo creo que como todo relación profesional o relación personal, pues puedes tener altibajos y tal, pero yo creo que lo mejor que hemos tenido es que hemos sido muy frontales en todos los aspectos. Hemos sido muy sinceros. Yo, por ejemplo, a mis amistades les pido que sean muy frontales, muy sinceras y más si luego también repercute en el trabajo, ¿no? Al fin y al cabo también sois compañeros de un trabajo en este aspecto. Y para mí eso es muy, muy importante, la confianza y la sinceridad. Y creo que eso es lo que hemos intentado siempre reflejar en charlas de fútbol, en todos los proyectos. Y luego yo creo que eso se nota. Todo el mundo tiene, o sea, todos los equipos tienen sus momentos más malos y más buenos, pero yo de momento no he visto nada malo como para decir, ostras, pues lo mismo no es mi lugar, todo lo contrario. Creo que cada día vamos a más y tanto a Juan, que llevo muchísimos años con él y como te he dicho, le considero un hermano, y a Diego, que para mí es mi hermano pequeño, una persona a la que no solamente le veo como uno de los comunicadores jóvenes con más proyección que yo he visto en mi vida, sino que le veo una excelente persona. Estoy tan orgulloso de compartirlo con ellos que yo espero que dure muchísimo, muchísimo tiempo. Y esto es algo que yo creo que por lo que me he regido siempre en esta vida, que yo creo que siempre me tengo que rodear de buenas personas. En el momento que considere que no hay que vea algo que no me guste, yo lo tengo que decir o yo me tengo que apartar, porque tal, pero de momento yo puedo presumir que con la gente con la que estoy, aparte de ser unos grandísimos profesionales, son buenas personas. Pues desde luego es algo para estar orgulloso, sin duda. Y además de esto ya has comentado que otro motivo de orgullo es, por ejemplo, el libro que producisteis. Sí. O tener un nombre como para dar un poco más de repercusión a tu firma en las obras que has escrito o has narrado. Sin embargo, echando la vista atrás y excluyendo lo que ya has mencionado, ¿de qué te sientes más orgulloso hasta ahora? ¿De qué me siento más orgulloso? ¿De todo lo que he hecho? A ver, yo de una de las cosas que me siento más orgulloso a día de hoy es
el ejemplo más visible es charlas de fútbol, ¿no? Es una de las cosas de las que me siento más orgulloso. En su día, también Campeones, para mí, fue el proyecto que nos hizo conocer, que nos hizo reconocidos, por así decirlo, en YouTube, tanto a Juan como a mí, como a Andrés, y le tengo muchísimo cariño, pero a día de hoy de lo que me siento más orgulloso es de charlas de fútbol y de la gente que lo compone. Es decir, eh, es un sitio en el que estoy feliz, estoy cómodo. A mí, pues como me pasó en su día con Campeones, se me partiría el alma que esto se acabara o que por algún motivo pues se tuviera que cerrar, que a día de hoy ni se estima ni se visibiliza eso, pero es algo de lo que me siento muy orgulloso porque lo ves crecer día a día, ¿sabes? Cuando tienes algo que es propio o que lo sientes como propio de alguna manera, em, te mentalizas muchísimo más, te comprometes muchísimo más, hipotecas incluso cosas de tu vida para que eso vaya bien. Entonces, eso te hace sentirte orgulloso, ¿no? Y para mí, pues a día de hoy, si te tuviera que decir algo, es charlas de fútbol. Algo que, por ejemplo, yo nunca lo he ocultado, lo he dicho siempre públicamente, que para mí charlas de fútbol a nivel profesional y también por lo que comparto con mis amigos y hermanos, siempre ha sido mi prioridad. De cara al futuro, además del objetivo que ya nos has comentado, que te plantas siempre, que es seguir creciendo, algo un poco más concreto, quizá algo que sea un objetivo ambicioso, algo que puedas considerar hasta sueño, algo que te quede por hacer, esa espinita que tienes clavada. Bueno, mucha gente me dice que yo no sé hasta qué punto es verdad, pero hay gente que me dice que tendría que aprovechar más la voz que tengo, ¿no? De tener una voz como muy radiofónica, una voz que genera calma, que pega, ¿no? En plan con un programa de radio. Es algo que siempre he pensado que me gustaría, pero no sé si aún en un formato de tener un programa de radio o tener algo así personal, pero es algo que a nivel personal sí que me gustaría, en plan de probarme, mejorar, ver si puedo llegar a hacer algo que aporte, ¿no? Para mí esto también es muy importante, algo que sume, no algo que reste. Eso a nivel personal. Y lo siguiente, a lo mejor, u otra cosa que te podría decir, ya con respecto a un hito, mira, hace poco, bueno, en 2018 tuve la oportunidad de cubrir un mundial, entre comillas, pero tener esa oportunidad de cubrir más cosas, tener la oportunidad de poder vivir una final de un mundial, de vivir una final de una Champions, estar en los momentos en los que se cambia la historia de un deporte o en los que se cambia la historia del fútbol. Eso también me gustaría. No sé, son cosas que siempre sueñas de pequeño y algunas las vas cumpliendo, pues otras no. Hombre, también me gustaría entrevistar a Francesco Totti, pero creo que es algo que no sé si va a llegar el día de mañana, pero bueno, no estaría nada mal. Antes de terminar, como has dicho al principio de la entrevista, es algo que te encanta, ¿nos podrías recomendar o comentar un par de historias que crees que nadie debería ignorar en el mundo del fútbol? Claro, esto me ha pillado a contrapié. Debería pensarlas. A ver, voy a intentar pensarlas rápido para que no perdamos el hilo. Nada, esas que se te vienen a ti a la cabeza cuando mencionas historias legendarias del fútbol, cosas que a lo mejor no son tan conocidas por el público, que a lo mejor no se hace tanto hincapié como, yo que sé, un gol en una final del Mundial, pero que son cosas que de verdad marcan el camino en la historia del fútbol. Vale, mira, esta no tiene nada que ver ni con un equipo al que sigo y tal, pero una de las que más me impresionó y que también define a una de las grandes figuras del fútbol español es sobre Luis Aragonés. Y me la contó Adelardo, que es una de las grandes leyendas del Atlético de Madrid, uno de los jugadores emblemáticos de los años 70, con más partidos en la historia del club, uno de los que más. Y él nos contó una anécdota de Luis Aragonés cuando pasó de jugador a entrenador, porque justo en el 73-70, en la 73-74, el Atlético de Madrid pierde la final de la Copa de Europa contra el Bayern de Múnich. Luis Aragonés era una de las referencias, de hecho marcó el gol en un partido que se fue al replay y que luego perdieron 4-0. Pero de la noche a la mañana Luis Aragonés pasó de ser jugador, es decir, ese compañero, esa camaradería en el vestuario y tal, a ser entrenador de sus propios compañeros, ¿no? De los que hace unos días había sido compañero de vestuario. Y el cambio de mentalidad que tuvo que tener Luis Aragonés de ser una persona como más chistosa en el vestuario a pedirle a sus jugadores que le hablen de usted.
definir esa línea de respeto, ¿no? Y esto es una de las historias que más me llamó la atención, sobre todo por la figura de Luis Aragonés, ¿no? Porque ha sido para mí uno de los entrenadores, y bueno, para mí, para todos, ¿no? Que ha cambiado la historia del fútbol español. Y por esa tozudez, por esa confianza en lo que había que hacer bien, ¿no? Y en esos límites que se marca Luis Aragonés, creo que también ha estado el éxito, ¿no? Es un ejemplo porque Luis Aragonés ha sido una de las figuras que más ha sufrido el acoso de la prensa. O sea, llegó un momento, antes de la Eurocopa 2008, que Luis Aragonés, en cada portada, en cada partido que iba a jugar la selección, tenía la guillotina puesta. Entonces, es porque... Y se mantuvo en sus 13. Y por eso digo de mantenerse en sus 13, mantenerse en lo que confías, en lo que tienes que hacer bien. Por eso te quería poner el ejemplo mismamente de hasta lo más estricto, o hasta lo más... o hasta el mayor límite que puedes marcarte, ¿no? De cuando hace unos días era tu compañero y ahora prácticamente parece que no puedes tener o sobrepasar esa línea. Pues yo creo que se ha visto durante muchas veces en la historia de Luis Aragonés y es una de las figuras con la que más me quedo y es de esas intrahistorias que me contó Adelardo en este aspecto y que más me llamó la atención. Pues desde luego es una historia muy interesante de una de las mayores figuras de la historia del fútbol español. Para terminar ya la entrevista, y como hacemos también con todos nuestros invitados, te pediré por favor que nos dejes uno o un par de nombres quizá de Vale, amigos, compañeros que quieras que se enfrenten a esta entrevista. vale. No sé si Bárbara ha pasado por aquí, creo que no. No, no, falta ella solo, sí. Evidentemente tengo que pasarle el testigo a Bárbara para que tengas también un enfoque que me parece muy interesante, Sí. porque Bárbara, aparte de ser amiga, es una persona a la que valoro profesionalmente un montón y creo que puede aportar ese enfoque de cómo se vive el periodismo femenino, sobre todo con respecto a fútbol femenino, porque es una experta y tal, y sobre todo un punto de vista distinto, que yo creo que puede venirle muy bien a la WM para que la gente vea y conozca a Bárbara. Y desde luego hay que darles un beso y un abrazo, todo lo que se pueda mandar a las chicas del patio, porque son uno de los medios que nos siguen en Instagram además, así que es algo que nos hizo mucha ilusión y que desde luego, bueno, queremos mantenernos a la altura a la hora de cubrir el deporte femenino también. Muchísimas gracias, Guille, por estar aquí, es un placer tenerte. Para mí ha sido un honor y he de decirte, y ya para cerrar esto, que te auguro, Álvaro, un grandísimo futuro, de verdad. Dios, me enorgullece muchísimo escuchar eso, es algo que todavía tengo que procesar, no me puedo creer que en una semana haya escuchado eso en directo, en charlas de fútbol, tu boca en una videollamada, no, no me lo puedo creer, tengo que procesarlo todavía y creérmelo, que tengo que creérmelo también. Así que lo dicho, dejamos todas las redes, tanto las nuestras como las suyas, como las de charlas de fútbol en la descripción. Un abrazo a todos, si habéis escuchado hasta aquí sois auténticas leyendas. Un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.